¿Has pensado alguna vez el papel que la música tiene en tu vida? ¿Has viajado, por ejemplo, a un lugar lejano al escuchar una canción? ¿Eres de los que no puedes parar de mover el pie si suena una música? Incluso estoy segura de que la gente que te conoce es capaz de identificarte con una canción, con tu canción. Y es que la música tiene múltiples funciones y cualidades. Tiene capacidad de contar historias, de crear identidad, de sincronizar frecuencias respiratorias. Tiene la capacidad de conectar con las emociones y ayudar a expresarlas y a regularlas. Y tiene la capacidad de crear encuentros. Y es que la música puede ser muy terapéutica. La Organización Mundial de la Salud en 2019 emitió un informe contando y analizando más de 3.000 artículos de muy diversa naturaleza para analizar el papel no solo de la música, sino del arte como agente de salud, concluyendo que realmente los países deberían instaurar políticas que hagan que podamos beneficiarnos del poder de la música y del arte como agente de salud. Pero además la música es terapéutica si hacemos un uso metodológico, sistemático y basado en la evidencia, que es lo que yo hago como musicoterapeuta desde hace ya casi 20 años en el Instituto MAP, en este centro pionero en Vitoria dirigido por Patxi del Campo. Y eso es lo que vengo a contarte hoy, la música en terapia, la música como terapia. Y la música y la musicoterapia como facilitadoras de encuentros. La musicoterapia, por ejemplo, facilita encuentros que funcionan y que favorecen el recuerdo en personas con demencia y con Alzheimer. Para ellos es muy difícil acceder a ese recuerdo. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, en los centros de nuestra ciudad, cuya biografía está nublada por esa niebla del Alzheimer. Y imaginaos lo difícil que es encontrar una rendija para colarse y conectar con su pasado, pero también con el aquí y el ahora. Y muchas veces basta que suene una pequeña melodía para que la persona empiece un viaje en el recuerdo, pero también empiece un viaje en el aquí y en el ahora. Y esto es lo que ocurría en el trabajo con Irene. Irene era una mujer de 89 años que ya no podía responder a su nombre ni decirnos qué necesitaba y pasaba muchas horas haciendo esto. Este gesto repetido, casi compulsivo, que le llevaba a lo que ella hacía de joven, ¿no? Bastaba comenzar a cantar una melodía al ritmo de este movimiento, de su biografía sonora, para que Irene mirara y comenzara a cantar. Por ejemplo, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Irene cantaba como cantaban tantos hombres y mujeres cuando hacían sus labores, y cantaba como la evidencia científica nos dice que en musicoterapia cantar con personas con demencia favorece ese acceso al recuerdo y también esa conexión aquí y ahora. Así que Irene cantaba, y cantaba contigo, cantaba con ella, y cantaba y era Irene. La musicoterapia también favorece encuentros que conectan contigo. Imagínate que eres una persona con trastorno del espectro del autismo. Para ti es difícil entender los códigos de comunicación y de interacción con los que se guía el mundo habitual. Además, es un mundo muy cambiante, demasiado para ti, incluso sobreestimulante. Así que, normalmente, puedes buscar un refugio en no mirar a una persona, en ponerte en un rincón y fijarte en un objeto o moverte repetidamente, solamente para buscar refugio y sentirse seguro o segura. La musicoterapia, nos dice la evidencia, que fomenta muchas posibilidades a las personas con autismo de favorecer ese encuentro, esa conexión y esas capacidades de interacción. Y es lo que yo he experimentado durante unos 12 años que he trabajado en la Asociación de Autismo de nuestra ciudad. Y especialmente con las técnicas activas de improvisación, pero especialmente si lo hacemos desde el modelo, ¿no?, que Fiorini, por ejemplo, nos marca de estamos llamados a hacer algo distinto con lo que el paciente trae a la sesión. Así que en este contexto conocí a Leire. Y Leire era una mujer con síndrome de Rett, que es un síndrome similar al autismo. Ella no podía hablar, no podía andar por sí sola, pero disfrutaba mucho de escuchar la música de su biografía sonora. Y tenía una estereotipia, ese movimiento en la mano, que era agarrar sus manos, poquitas veces las soltaba, las frotaba. Pero disfrutaba mucho de escuchar su música y pensamos, bueno, es una opción para poder crear encuentros significativos con ella. Y así nos encontramos en una primera sesión. Y ella estaba a la expectativa, la verdad. Miraba curiosa la sala, miraba a mí, miraba los objetos, y con estas técnicas que os comentaba de improvisación, empecé a trabajar con lo que ella traía, con su expectativa. Y la música
es una gran creadora de expectativa. No hace falta más que suene algo así. Todo el mundo ya sabe que detrás viene algo interesante e importante. Pues empecé a trabajar poniendo sonido a su expectativa. Y si ella miraba a un lado de la sala, yo tocaba su movimiento. Y si ella se balanceaba, yo tocaba su balanceo. Y esto empezó a interesarle a Leire. Así que me miró. Y al mirarme, era hora ya de saludarnos y de presentarnos. Leire. Y ella pegó un respingo. Así que me tocaba a mí. Seila. Y se empezó a emocionar. Así que empezó a balancearse hacia mí. Así que ya estábamos las dos conectadas. Leire y Seila. Y cada vez aquello la atraía más, así que había más expectativa. Leire y Seila. Y ella soltó su mano hacia el pandero y comenzó a tocar. Tocan juntas el pandero. Empezando así una historia de comunicación, de encuentros, de conexión, de respingos, de emoción. La musicoterapia también favorece encuentros que calman y que regulan. Y esto es algo que estamos viendo en muchas poblaciones, pero os voy a contar, por ejemplo, la experiencia en la UCI de los hospitales de nuestra ciudad, en la cual estamos llevando una investigación en colaboración con BioAraba, con OSI Araba y mis compañeros Esther Corral, Pachi del Campo, Esperanza Torres y todos los equipos de médicos, enfermeras y musicoterapeutas de los dos hospitales. Estamos estudiando el efecto que la musicoterapia puede tener en pacientes que están en proceso de desconexión de la ventilación mecánica. Ese momento en el que hay que quitar, no es un momento, esos días en los que hay que quitar el tubo, que es un proceso pues altamente angustioso, bastante difícil de manejar médicamente. Y la evidencia nos dice que la musicoterapia puede fomentar estados de relajación y puede reforzar ese ritmo respiratorio para que el paciente sienta la seguridad de volver a poder respirar por sí mismo. En este proceso nos ha tocado también acompañar varias veces el final de vida, ya que hay veces que la enfermedad aprieta y avasalla tanto que el paciente pues, llega a transitar ya el final de la vida. Y la musicoterapia es muy buena compañera para ese soporte emocional tanto del paciente como de la familia en este tránsito de final de vida, que es ciertamente, pues para la mayoría de nosotros, un proceso doloroso y bastante duro, pero que a la vez está lleno de amor y de humanidad. Así que mi compañera Arantxa y yo trabajamos con varias personas, pero os venía a contar el caso de Elena, y ella es una mujer que tras varios meses de dura enfermedad oncológica y de estar en la UCI con ventilación mecánica, pues llegó un momento en el que ya la enfermedad no permitía continuar en la vida y estaba en el final de su vida, en los últimos días, transitando ese final de vida. Cuando llegamos al hospital, como todos los días, pues los médicos nos dijeron, no, bueno, hoy no entréis, que no hay nada que hacer. Pero nosotros siempre tenemos algo que hacer, por lo menos vamos a entrar, valoramos la situación, la necesidad de la persona, de la familia y si podemos aportar algo. Así que entramos con todo nuestro cuidado, pedimos permiso y ahí estaba su marido. Y además nos dijo, no, que hoy no hay nada que hacer. Pero ¿sabes? Y empezó a contarnos la biografía conjunta de ellos dos, sonora. Es decir, nos contó el día que se conocieron en un concierto en la Plaza de los Fueros, las canciones significativas que han acompañado los diferentes momentos de su vida y nos dijo, este sí que es un momento también muy significativo de nuestra vida y podría estar acompañado de música. Así que os podéis imaginar, en ese momento, en esa habitación, lo que suena es esto, por ejemplo. El corazón. Suena una respiración muy costosa ya. Te animo a que lo hagas conmigo. Y así tocamos, cantamos los dos con Elena y acompañamos, dimos sentido, dimos sonido a este final de vida. La musicoterapia también fomenta encuentros
que posibilitan la expresión emocional de personas que han vivido un fuerte trauma y especialmente en personas en las que la palabra no tiene lugar para poder expresar ese dolor que el trauma desajusta y rompe. Y la evidencia nos dice, además, que es una muy buena herramienta para conectar con ese dolor y facilitar su expresión. Es imposible no comunicar, es el primer axioma de la comunicación de Watzlawick, y aunque yo esté en un lugar, en un rincón y ni te mire, ya te estoy diciendo algo de mí. Y esto es lo que pude experimentar, con Jessie, que es el último caso que os voy a contar. Jessie es una adolescente con la que trabajo desde hace 2 años. Ella empezó este proceso porque de pequeña fue abusada y abandonada, y en esa situación de trauma y de dolor decidió desconectar de sus emociones, desconectar de los demás, porque es la manera que tiene de protegerse, de no sufrir. Pero necesitaba ayuda. Así que comenzamos este proceso de musicoterapia. Y en esa, os imagináis una primera sesión donde se puede preguntar, pues, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Sus respuestas eran todas defensivas, ¿no? Yo no necesito nada, no me pasa nada, no necesito nada. Y la invité a coger un instrumento y sonar. Y ella sonó así. «40 minutos». No sé lo que habéis escuchado, sentido, pero vuestras neuronas espejo se ponen a funcionar rápidamente y da igual la palabra que le pongas. Uno diría rabia, otro desorganización, otro angustia, no sé. Lo que está claro es que ella sonaba así. Yo tengo, por suerte, mucha suerte con la herramienta que tengo y tengo esas técnicas de improvisación, por ejemplo, las de empatía, las de estructura, para acompañar a alguien que suena así, para sustentarla sin asustarme, sin decir, oye, no, así no se toca, no, así eres tú. Así que llegó una segunda sesión y os imagináis las típicas preguntas también de, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Qué recuerdas de la sesión anterior? ¿Qué podemos trabajar? Y siempre la respuesta de nuevo era, no, que no me pasa nada, yo no necesito nada, no quiero nada. Y de nuevo la invité a contar cómo estaba con un instrumento. Y sonó así. ¿Lo oís? Empezó a sonar esta fórmula rítmica y este es su ritmo. Este es el ritmo de la música que ella escucha cuando está conectada consigo misma, cuando quiere compartir con los demás. Es parte de su identidad. Y al conectar con este ritmo, comenzó a cantar. Mi corazón está roto, ha dejado de latir, y mi cuerpo me señala que ya no estás junto a mí. Mi corazón está roto, ha dejado de latir, y mi cuerpo me señala que ya no estás junto a mí. Así que como musicoterapeuta tengo la gran suerte de trabajar con una herramienta que tiene tantas posibilidades para acompañar estos procesos de rehabilitación, de conexión, es decir, de salud, con personas con muy diferentes necesidades de diferente naturaleza y especialmente fomentando encuentros pues, que suenan, que resuenan, que escuchan, que acompañan y que cuidan. Muchas gracias. Gracias.